Bueno, entonces hasta ahora tenemos esto. Ahora vamos a esta cuestión de qué pasa si más de una guarda se hace cierta al mismo tiempo, porque puede haber números que sean múltiplos de 2 y 3 al mismo tiempo. Entonces, me parece que a eso iba la pregunta de Adolfo, porque cuando un número es múltiplo de 2 y 3 al mismo tiempo, yo querría que ambas variables p y t se incrementen. O sea, al número que es múltiplo de 2, lo voy a sumar a p, y como también es múltiplo de 3, lo tengo que sumar a t. Pero eso no es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Porque si yo lo pongo así en forma de guardas de un mismo if, entonces me va a ejecutar una sola de las dos. ¿Está bien? Entonces, de algún modo tenemos que arreglar ese Mauri, problema. Sí. me hace ruido lo que decís, porque no sé, yo había escuchado antes a Miguel decirle que se ejecutan todas las que se cumplan y como que terminabas con dos o más posibles estados finales, bueno, dependiendo qué hacía cada guarda. No sé, o sea, Yo yo tenía tenía entendido entendido, que se ejecutaban todas las ciertas, digamos. que se ejecuta una sola. A ver, ahí creo que lo vi a Miguel entrar recién. ¿Estás, Miguel? No, acá salió, puso la oración y Ah, se se fue. fue. Bueno, O entonces sea, por dejemos ahora hagámoslo abierta así la... después y después sacamos la duda ¿Cómo? así. Sí, sí, sí. Dejemos abierta la pregunta. Yo tenía entendido que se ejecuta una de las dos aleatoriamente, que hay un no determinismo, eh, porque justamente no sabemos cuál de las dos se va a ejecutar. Al final de esos estados se elige uno aleatoriamente, claro. Eso es lo que yo también creo, Facu. Algo que me haya cambiado el paradigma. Eso yo tenía entendido que funcionaba así. Entonces, bueno, nos manejemos bajo la suposición de que efectivamente se ejecuta una de las dos. De todos modos, la solución que vemos ahora también va a funcionar si se ejecutan todas las que se hagan true, porque lo vamos a arreglar de modo de ir analizando por separado. O sea, si yo hago, para los pares sumo 1 y ahí termino mi if, puedo preguntarme a continuación eh, si y es un múltiplo de 3. Y a este primer if le concateno otro if. Si es múltiplo de 3, incremento la t. Bueno, y para que quede exhaustivo deberíamos poner el otherwise, ¿no? Si es múltiplo de 3, a t le sumo también le sumo y están distintos alturas. Bueno, se me reveló el editor. Pero estos dos otherwise deberían estar a la misma altura. De hecho puedo borrar esto. Entonces tengo un primer if que me evalúa si el número es par. Y en ese caso incremento mi variable p. Y si no es par, no hago nada. Después tengo un segundo if que me evalúa si el i es múltiplo de 3.
En caso que sí lo sea, incremento la variable t, y si no, no hago nada. Y después de hacer las dos preguntas, ahí ya puedo incrementar el i. Y incremento i más 1, y con eso ya termino mi ciclo. Ahora vuelvo a la guarda a preguntarme para el próximo valor de i si se cumple esto. ¿Está bien? Entonces, el i empezó con n. El primer valor que vamos a testear con mis ifs es el n. Ahora me estoy preguntando sobre los casos bordes y efectivamente estoy haciendo lo que quiero hacer para todos los valores entre n y m inclusive. Entonces el n sí es contemplado porque la i se inicializa en n y n es menor o igual que m, por lo tanto entramos, y testeo al n con mis dos if y después lo incremento en 1. Y el OD me manda de nuevo a la guarda del do. N más 1 sigue siendo menor o igual que m y así entro. Así voy a ir sumando 1, recorriendo todos los valores entre mayores o iguales que el n y menores o iguales que el m. Cuando i llega al valor de m, la guarda del do sigue haciéndose cierta, entonces el m efectivamente va a ser testeado también. Y después de incrementarlo en 1, ya en el próximo paso del ciclo ya no se va a cumplir la guarda. M más 1 no va a ser menor o igual que m, así que ahí ya saltamos por debajo del OD. ¿Cómo lo ven este programa? Agustín pregunta si no va a sumar dos veces el mismo número si es múltiplo de 6. Sí, efectivamente, esa es la idea, ¿no? Porque fíjate que en el enunciado nos piden, al menos lo que interpreto yo, es que sumemos por un lado todos los pares y por el otro lado los múltiplos de 3. Y entonces los múltiplos de 6 van a estar sumados en ambos contadores, digamos. ¿Sí? Hagamos un ejemplo concreto para ver qué debería dar P y T en cada caso. Bueno, de hecho, en la parte B nos dicen hacer la traza, pero veamos en un ejemplo qué debería devolver este programa. Esto que hicimos es el 3A. Y bueno, voy a arrancar entonces el 3A con un ejemplito. Ejemplo. Para n igual a 5, m igual a 12, voy a tener P, que es la suma de todos los pares, ¿qué debería dar? Debería dar 6 más 8 más 10 más 12, ¿no? ¿Y P qué debería dar? Tengo que sumar todos los múltiplos de 3 entre 5 y 12. Entonces acá deberíamos tener el 6, el 9 y el 12. Efectivamente, según lo que yo interpreto, los que son múltiplos de 6 entran en ambas sumatorias, ¿no? Entonces por eso es que yo hice con estos dos if por separado para no perderlo, digamos, cuando uno de ellos me dé true en una guarda del if, no perderme la otra guarda del if, digamos. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan?
Gonzalo dice que no se entendió por qué fue necesario partir el if. Bueno, comparemos, hagamos una cosa. Escribamos el programa como lo habíamos escrito al principio y hagamos la traza de los dos, a ver qué pasa en cada uno de los casos. Entonces, ahí me va a ser muy útil esto que está haciendo Juan Cruz de poner los labels para después cuando hagamos las trazas. Gracias, Juan Cruz. Entonces ahora todo esto me lo llevo para la propuesta inicial. Inicialmente habíamos ensayado hacerlo con un solo if. Habíamos dicho, si i es par, al p le voy a sumar i. Si i mod 3 me daba 0, hemos dicho, al p sumo i. Y otherwise este fue el inventado porque cada vez que un renglón nuevo pero bueno, estos dos cuadraditos deberían estar a la misma altura porque son las guardas de un mismo if. Entonces ahí tendríamos nuestro if. Ahí sería una 7. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos un solo if con las tres guardas metidas dentro del if. En la segunda propuesta tenemos los dos if por separado. Evalúo independientemente si el i que estoy testeando es un múltiplo de 2 y si es múltiplo de 3. Entonces veamos qué pasa en cada uno de los casos. Hagamos la traza para el primer programa.
Entonces acá poníamos la línea, el estado, nombre del estado, ¿no? Acá poníamos cuál era el estado efectivamente, ¿no? Y pues había alguna observación que hacer. Entonces, acá vamos a hacer la traza para el primer programa. Empezamos con la línea. Para no tardarme lo voy a escribir así, si alguien es tan amable de ir maquillando, les agradezco. Empezamos con la línea 1, el primer programa. Empezamos con la línea 1 inicializando. Entonces, antes de eso en realidad teníamos un estado inicial sigma 0. Sigma 0, donde las variables valen cualquier cosa, ¿no? P6, P5, P11 y nuestras constantes. Dijimos que íbamos a hacer la traza para N25 y M30. Entonces N25 y M. Y este es estado inicial. Después de esto, si vamos a una línea L1, donde en L1 hacemos una asignación, así que pasamos a un nuevo estado C1, donde I le habíamos asignado el valor de N, así que va a 25. El P quedó inicializado en 0, igual que el T. El T, bueno, ya el N y el M no los ponemos, ¿no? Entonces vamos a la línea L2. En la línea L2 evaluamos la guarda del do. Entonces nos preguntamos si I es menor o igual que M. O sea que acá lo que vamos a evaluar en L2 es si 25 es menor o igual al valor de M, que es 30. Nos da true. Por lo cual pasamos a la línea L3. En L3 entrábamos al
al if. Entonces vamos a evaluar las guardas de L3 y L5. Acá me faltaron algunos labels. Tenemos para la asignación para el T un label 6. Después acá tenemos otra guarda. Otra línea para skip. Una 9. Esta es 10. Bueno, entonces, evaluamos las guardas que están en L3, L5 y L7. L3, L5 y L7. Evaluar las guardas no cambia el estado. Lo que hacemos es preguntarnos si el i, que es 25, mod 2 es 0. También nos preguntamos si 25 mod 3 es 0. Y la otherwise, que en realidad la otherwise es es la guarda que es la negación de todos los otros. En la práctica, en los lenguajes de programación se implementa como true cuando las guardas se leen secuencialmente. Pero acá digamos que es la negación de las otras. Para no escribir todo voy a escribirlo así, la negación de las otras. Negación de las otras. Bueno, todo esto me da equivalente a ¿qué? 25 es par, false. 25 es múltiplo de 3, false. Entonces, el otherwise me da true. Estoy haciendo como un abuso de notación acá, ¿no? No sé si se entiende la notación que estoy usando. Estoy usando como la misma idea de las asignaciones múltiples. Esta guarda, esta segunda y esa tercera son equivalentes respectivamente a false, false, true. Bueno, entonces, como ahí evalué las guardas. Ahora, como la que da true es la otherwise, vamos a ejecutar la línea del otherwise, que es la del skip, que es la 8. Entonces vamos a la L8, pasamos a un estado sigma 2, como la línea era skip, o sea, el comando era skip, el estado no cambia. El nuevo estado es el mismo que teníamos antes.
Es otro estado S2, pero con los mismos valores en sus variables. Bueno, después de ejecutar el cuerpo que le corresponde a la guarda que se hizo true, vamos a la línea 11 donde incrementamos i. No, perdón, estamos en la primera propuesta. Vamos a la línea 10 donde incrementamos el i. Línea 10, un estado S3 donde se incrementa i. Entonces el i pasa a ser 26. Las otras no las toco. Después de la línea 11, la línea 12 del ODE me manda a la línea 2, donde ejecuto la guarda del do. Cambio de estado. Y lo que estoy preguntándome es si 26 es menor o igual que 30. Eso me da true, así que entramos al cuerpo del ciclo. El cuerpo del ciclo me hacía evaluar en las líneas 3, 5 y 7 no me cambia el estado porque es simplemente evaluación de guardas. Ahora hacemos esto, pero para el 26. 26 más 2 igual a 0. 26 más 3 igual a 0. Y el otherwise. Entonces, 26 es par, sí, acá me da true. 26 múltiplo de 3, 6 y 2, 8, no es múltiplo de 3. El otherwise entonces me va a dar false. Entonces, como la que se hizo verdadera es la primera guarda, vamos a entrar al cuerpo que le corresponde a esa guarda. 26 es par, entonces entramos a la línea 4. Estado S4, donde el que cambia es P. Entonces el I queda igual y al P estoy sumando 0 más el nuevo valor de I, o sea 26. Después de la línea 4, vamos a, hayamos ejecutado lo que nos decía que hiciera la primera guarda, así que vamos después del if. Vamos a la línea 10, donde incrementamos el if. Vamos a la línea 10. Incrementamos el if pasando a un estado S5. El if pasa a ser 27. A ver, acá me estoy preguntando, ¿hay algún múltiplo de 6 entre 25 y 30? Tenemos... sí, el 30 justo lo vamos a
agarra. O sea, recién al final nos vamos a dar cuenta de la diferencia que tienen las ejecuciones de estos dos estados. Es un poco tedioso esto, a mí me resulta tedioso esto de hacer las trazas. Pero se va entendiendo lo que hacemos. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? Entonces, bueno, ahora, bien, ahora lo seguimos, pero ¿qué va a ir pasando básicamente? Vamos a ir incrementando el i, recién vamos por 27, nos faltan todavía 28, 29 y 30. Vamos a ir incrementando el i e ir preguntándonos en cada caso si el i es múltiplo de 2 o de 3. Entonces, lo último que hicimos fue la línea 10, donde incrementamos, y ahora volvemos a ejecutar, volvemos a evaluar la guarda del do. Si me permiten, acá voy a poner unos puntos suspensivos, me voy a saltear algunos pasos para mostrar directamente lo que me interesa. Pongamos que acabo de ejecutar, que estoy en el mismo punto, acabo de ejecutar la línea 10 en un estado, bueno, que no sé cómo se va a llamar, pero que el i en vez de 26 ya le hemos dado el 30. En vez del 27, perdón, le dimos el 30. Bueno, el p y el t tendrán algunos valores que los podemos calcular, pero así, de hecho vamos a necesitar. Entonces, si el i acaba de sumar 30 es porque en el p sumé 26, 28, 26 y 28 solamente. Lo voy a resolver, lo dejo así expresado para que se vea. Y en el t yo he ido sumando los múltiplos de 3. Sin el 30 porque el 30 la i se acaba de incrementar a 30. Entonces en t yo tengo todos los múltiplos de 3 empezando desde 25. 25 no es, 26 no es y 27 sí es. 28 no y 29 no. Bueno, entonces ahora volvemos a la línea 2, donde evaluamos la guarda del do y nos estamos preguntando si 30 es menor o igual que 30. Es el último caso donde se nos va a hacer true la guarda. Entonces, al hacerse true la guarda, evaluamos las guardas del if, L3, L5, L7. ¿Qué nos va a dar? Nos estamos preguntando si 30 mod 2 es 0, si 30 mod 3 es 0 y la negación de las otras. Bueno, 30 es par, sí. 30 es múltiplo de 3, también. Este va a ser el primer caso donde las dos primeras guardas se hacen true. Bueno, entonces el otherwise se hace false. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, esta es
la discusión que tuvimos antes, pero si asumimos que en un if, cuando hay más de una guarda que se hace true, lo que se hace es elegir aleatoriamente cuál de las dos acciones vamos a ejecutar, podría pasar o bien que pasemos a la línea de la primer guarda, o sea, la primer guarda del if era que el if fuera par, entonces o bien vamos a ejecutar la del L4 o bien la del L6. Entonces acá vamos a hacer o bien L4 o bien L6. Donde pasaríamos a un estado. A ver, digamos que le pongamos un nombre a este estado para, digamos que era, bueno, le pongamos así, 5 más cierto número, no sabemos cuántos estados cambiaron en estos 3 puntos. Entonces acá vamos a tener el estado siguiente, el S5 más K más 1. Si ustedes completan bien estos 3 puntos, pueden cambiar el valor de K y escribir bien los subíndices que corresponden. Entonces, o bien este estado, o bien un estado prima, S prima, 5, bueno, el mismo subíndice. O bien un sigma o bien un sigma prima. Donde en la primera opción es donde le sumamos al P, o bien la segunda opción es donde le sumamos al P. Entonces, estamos con I que vale 30. La primera opción le sumamos al P. La segunda opción le sumamos al T. Fíjense que ninguno de los dos estados satisface lo que queremos, ¿no? Porque nosotros queremos que el P tenga toda la suma de todos los números pares entre 25 y 30 y la variable T tenga la suma de todos los múltiplos de 3 entre 25 y 30. Entonces, en el primer estado, el que quedó incompleto es el T, me faltó sumarle 30. En el segundo estado alternativo, el que quedó incompleto es el P, a este me faltó sumarle 30. ¿Sí? Y eso es porque estábamos suponiendo que cuando más de una guardia de un if se hace true, se elige aleatoriamente cuál de las dos se ejecuta. En la segunda propuesta de programa no va a pasar eso, porque yo estoy haciendo un if y a continuación el otro if. Entonces, cuando i valga 30, ¿qué va a pasar acá? 30 es par, sí, voy a sumarle al p. Vamos a la línea 7 de la segunda propuesta. 30 mod 3 me dio 0, sí. Entonces también voy a sumarle al t el 30. Fíjense que entre el primer if y el segundo if, el valor de i no cambió. Entonces es el mismo i que evalúa en ambas guardas. ¿Está bien? Por eso es que al hacer
concatenadamente los dos if, cuando el valor de i cumple ambas guardas, se van a ejecutar las dos, una a continuación de la otra. Primero vamos a incrementar p, y después con el otro if vamos a incrementar t. Y después de ejecutar los dos if, ahí sí incremento el i. ¿Cómo lo ven? ¿Se entiende? Alguien había preguntado de dónde venía la necesidad de partir el if, ¿no? No me acuerdo quién lo preguntó, pero ¿quedó más claro ahora? Ahí estaba la propuesta de Facundo de hacer disjuntas las guardas. Esa es otra opción, hacer un solo if con guardas disjuntas. Era Gonzalo que preguntó de partir el if. Sí, bueno, buenísimo. ¿Quieren que analicemos la otra propuesta, la de hacer un solo if con guardas disjuntas? ¿Cómo lo haríamos a eso? O sea, voy a hacerles un diagramita como para que se vea que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos, digamos, un conjunto de todos los números. De todos los naturales. Tenemos, por un lado, los pares, y por otro lado, los múltiplos de 3. No me deja dibujar a mano. Acá tenemos los pares. Y acá tenemos los múltiplos de 3. Los pares y los múltiplos de 3. Estos dos conjuntos no son disjuntos. Tienen una intersección que son todos los múltiplos de 6. ¿Sí? Todos estos de acá, los que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, son los múltiplos de 6. Entonces, al nosotros preguntarnos en la primer guarda si el i está en B, estamos diciendo que está aquí adentro. Mientras el i caiga aquí en lo que sería P menos T, no hay problema. Vamos a ejecutar solamente la primera guarda y eso es conveniente, digamos, concuerda con lo que queremos hacer. Igual, si el número es un múltiplo de 3, impar. Ahora, cuando el número está aquí en el medio, cuando es un múltiplo de 6, entonces ahí es donde entra el problema.
La propuesta que había dicho por ahí el compañero era hacer guardas disjuntas, o sea, hacer guardas que me pregunten si el número está acá en P menos T, si el número está acá en T menos P, o si el número está en la intersección. Entonces, esas tres guardas van a ser disjuntas y ahí ya no vamos a tener el problema de esto de que sumamos en uno de los lados y no en el otro cuando deberíamos sumar en ambos. Entonces, si vamos a por esa propuesta de guardas disjuntas, voy a copiarme el programa. Entonces tendríamos una tercera propuesta. Guardas disjuntas. Para que quede más claro, entonces, la primera propuesta vamos a dejar bien explícito que no anda, ¿no? Entonces lo que queremos, si estamos de acuerdo en que lo que queremos es, como lo que yo puse acá en el ejemplo inicial, de que el 6 y el 12 quedaron sumados tanto en P como en T. Entonces vamos a por la tercera propuesta, que tiene un solo if, pero con guardas disjuntas. Entonces, la inicialización va a ser la misma, la guarda del do va a ser la misma, y ahora la primera guarda es la que va a cambiar. Yo quiero que en el primer caso entremos solamente cuando el i sea par, pero que no sea múltiplo de 3. Entonces podemos agregar i mod 2 igual a 0, pero no es múltiplo de 3. I mod 3, 0 negado. Entonces, en este primer caso vamos a entrar solamente para los que sean pares que no son múltiplos de 3. Y ahí está bien que sumemos solo al p. Después, segunda guarda va a ser parecida a la primera, pero preguntándonos si es múltiplo de 3, pero no de 2. Entonces, i mod 3, 0, pero no i mod 2 igual a 0. ¿Ahí qué hacemos? Acá la que vamos a incrementar, entonces es la t. Al t le sumo el i. Y bueno, acá vendría cuadradito a la misma altura que los otros. Una tercer guarda que me diría cuándo se cumplen las dos al mismo tiempo. Entonces, las otras, pero las dos positivas.
estoy diciendo y es múltiplo de 2 y de 3 al mismo tiempo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, acá yo voy a querer incrementar las dos. Entonces, a P y a T, ¿qué les voy a asignar? Así, incremento la P y también incremento la P. Y finalmente, si no se da, a ver, ¿existiría una otherwise? ¿Qué opinan? O las tres guardas que puse ya abarcan todo. Facundo dice que sí, pero eso es trampa porque Facundo justamente es el que ya lo había resuelto con guardas disjuntas. Sí, efectivamente hace falta el otherwise porque las tres guardas anteriores no abarcan todos los casos. De hecho, hay muchos, yo diría que la mayoría de los números no van a cumplir ninguna de las tres de arriba. Por ejemplo, el 25 no es ni par ni múltiplo de 3 y mucho menos es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, efectivamente, hay un cuarto caso que considerar, que es el de que no se cumple ninguna de las anteriores. Y ahí no hacemos nada. Y esos son los números que no nos sirven, que no aportan a nadie. Los labels quedaron todos mal, pero ya esto no va. Me faltó incrementar el i, eso sí. A ver, teníamos L4, L5, L6. Esta. Pues L7, que va a ser la de la guarda de los dos al mismo tiempo. L8, la de la asignación múltiple. En L9 tenemos evaluado el otherwise. En L10 simplemente escrito el phi. En L11 hacemos el incremento para li. Y L12 para el otro. ¿Vamos? Esta sería una tercera posibilidad, todas con guardas disjuntas. En el primer caso, cuando i es solo par, incremento solo la variable p. La segunda guarda, cuando el i es solo múltiplo de 3, incremento solo la variable t. La tercera guarda, cuando el i es múltiplo de 6, incremento ambos, p y t. Y si no pasa ninguno de esos casos, entonces no hago nada. Y después del if,
incremento I y vuelvo a correr el ciclo. O sea, vuelvo al próximo paso del ciclo. ¿Se entendió? Bueno, buenísimo. Bueno, son las -20, todavía tenemos un ratito. ¿Qué les gustaría que hagamos? ¿Tienen dudas con alguno que hayan estado trabajando y que no haya salido? Ah, lo del teórico me habían pedido, cierto. Entonces, ¿qué era lo que no había quedado muy claro? Esto de las condiciones más fuertes, más débiles. Un ejemplo de por qué es cierto. Bueno, a ver. Ok, con lo de las postcondiciones. Entonces, vamos a hacer un repasito de esto de las condiciones. Caso de digamos, fortaleza, debilidad. Uno puede tener un booleano P que de algún modo implique otro, o sea, una condición que implique otra condición. ¿Qué significa cuando uno escribe esto, que P implica Q? Significa, cada vez que se hace cierto P, se hace cierto Q, ¿no? Significa, cada vez que es cierta P, automáticamente es cierta Q, como consecuencia, ¿sí? Acá, en esta situación, P es más fuerte que Q. Equivalentemente, Q es más débil que P. Medio obvio, ¿no? Si P es más fuerte es porque Q es más débil. Entonces esto lo podemos leer como que P es más exigente, más restrictiva. Que hay menos situaciones donde es cierta. Hay menos situaciones donde es cierta. Cada vez que es cierta P, también es cierta Q, pero la Q puede ser cierta en otras situaciones donde la P no lo era. ¿Sí? Y cuando digo menos no me refiero solamente a cantidad, sino a subconjunto. Entonces, más que menos voy a decir que hay un subconjunto. Situaciones donde es cierta. Ya que empezamos a hablar de conjuntos, podemos pensar en los conjuntos que cumplen cada una de las condiciones. Si yo me fijo en el conjunto de los objetos X, tales que se cumple P, y lo quiero comparar con el conjunto, quiero comparar qué relación tiene con el conjunto de los X,
donde se cumple Q. ¿Cuál es la relación? ¿Qué pasa si un X cumple P? Bueno, por lo de arriba automáticamente cumple Q. Entonces, si un X está en el primer conjunto, satisface P y por lo tanto también satisface Q. Entonces, todos los X del primer conjunto automáticamente caen en el segundo conjunto. Y eso es la definición de que sea un subconjunto. ¿Sí? Si P es más fuerte que Q, si P implica Q, eso quiere decir que el conjunto de los X que satisfacen P está contenido en el conjunto de los X que satisface Q. La contención va en el mismo sentido que en la implicación. La contención nos sirve para ordenar conjuntos. Uno puede decir que un conjunto es más chico que otro cuando está contenido. Y en el caso de los booleanos, la implicación nos sirve para ordenarlos. Uno puede decir que un P es más chico que Q si P implica Q. Y ser más chico, entonces, en ese sentido, es ser más fuerte. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahora? A ver qué dijeron en el chat. Bueno, ahora vamos a lo de las postcondiciones y esto. Juan Cruz pregunta si se podría leer como que P pertenece a Q, y ahí Franco aclaró que la relación de pertenencia se da entre un elemento y un conjunto. Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora que ya quedó un poco más claro cómo es esto de la fortaleza, vamos a lo de las pre- y postcondiciones. Voy a pasar al jump de nuevo. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una terna anotada? Si yo tengo una terna con precondición P, un programa S y una postcondición Q. Entonces esto ya lo hemos dicho, pero lo vamos a repetir y lo vamos a repetir una y otra vez. Y ustedes deberían aprenderlo medio como un versito, o sea, no de memoria, ¿no? Pero sí tenerlo bien presente. ¿Qué significa que se cumpla la terna PSQ? Significa, cada vez que yo parto de un estado que satisface la precondición P, el programa S termina, y no solo termina, sino que termina en un estado que satisface la postcondición Q. Entonces, en general uno puede, o un booleano lo puede mirar como un filtro, ¿no? Como que filtra los objetos que lo hacen verdadero. Una expresión booleana se puede mirar entonces como un filtro, como un colador. Me voy a quedar, dado una expresión booleana, me voy a quedar con los elementos que la cumplen. En este caso, la pre- y postcondiciones son booleanos que aplican a estados. Entonces, dado una condición, ya sea pre o post, dado una condición, uno puede filtrar los estados que cumplen esa condición. Entonces, ¿qué significa, diagramáticamente, qué significa que se dé esta terna? Significa que si yo, con mi precondición, filtro, aquí a través de este círculo, imagínense que de acá arriba llueven estados. ¿Sí? Acá tengo todos los estados posibles. Algunos de esos estados van a caer fuera de este agujero. Los que caen por fuera son los que no cumplen la condición. Los que caen por adentro son con los que me voy a quedar. Entonces, a partir de estos estados que cumplen la precondición, yo voy al programa S
y los proceso. Acá, el programa ese lo podemos visualizar como una cajita, como una máquina que procesa estados. Procesa los estados y me devuelve un nuevo conjunto de estados. Lo visualizamos así. Entonces lo podemos visualizar, a la terna la podemos visualizar como un embudo. Primero con P agarro los que cumplen eso, los mando a la máquina S y como el resultado los escupo adentro de una bolsa que cumplen Q. Ahora, si esta terna es cierta, también fíjense que es cierta una terna donde yo haga el agujero inicial más chiquito. ¿Y por qué vale eso? Porque ahora, si el agujero inicial es más chiquito, voy a agarrar menos estados de los que llovían, de los que venían lloviendo de arriba, voy a agarrar solo algunos de los que agarró P. Bueno, pero si todos los de P andaban bien adentro de la máquina, todos los de este agujerito más chiquito también van a andar bien. Van a ser procesados por la máquina sin problemas. Y van a caer, ¿dónde van a caer? Bueno, evidentemente van a caer aquí abajo porque son un caso particular de todos los que agarró P. Si todos los que agarró P caen abajo en los estados satisfaciendo Q, estos eran todos los de P, si todos los de P después de ser podían ser procesados y caer en Q, entonces estos menores, esta cantidad más chiquita, los que estén filtrados por una condición P' más chiquita, más restrictiva, también van a poder ser procesados y terminar satisfaciendo Q. Es decir, que si se cumple la terna PSQ, entonces también se cumple la terna, a esta la voy a anotar horizontalmente, también se cumple la terna P', S, Q. Siempre teniendo presente que la P' de modo que es más restrictiva. ¿Qué significa que sea más restrictiva? Significa que sea más fuerte. O sea, esta implicación se va a dar cuando ¿qué? Cuando la P' es más fuerte. Si P' es más restrictiva, es más fuerte, es decir, si P' implica P' implica P, entonces puedo decir esta implicación de las ternas booleanas, de las ternas de Goldberg. Si P' es más restrictiva, como puse acá en el dibujo, entonces la terna PSQ implica la terna P'SQ. ¿Está bien? Entonces yo puedo fortalecer la precondición y la terna va a seguir siendo cierta. Creo que se entiende a través de mis dibujos horribles que parecen los del gato Moncholo. No sé si han visto esos memes, pero espero que ha aclarado un poco el panorama esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, bárbaro. Entonces eso en cuanto a las precondiciones. ¿Qué pasa en las poscondiciones?
Bueno, así como si yo tenía un embudo que representa una terna de Hort, o sea, una precondición P que me filtra algunos de los estados del total de estados, los procesamos en el programa S y después de hacer eso terminamos en un estado que cae en esta bolsa, o sea, en la bolsa dada por Q. Acá tenemos P, acá tenemos la máquina S y acá tenemos la bolsa de Q, la bolsa de estados que satisfacen Q. Entonces, si esa terna es cierta, yo podría agrandar la bolsa de abajo. Porque si después de procesar un estado que satisface P, terminé en esta bolsa de Q, bueno, esa bolsa de Q está dentro de una bolsa más grande. Entonces, obviamente, termino también adentro de Q'. Entonces, en definitiva, dado un embudo representando una terna de Hort, yo puedo achicar la precondición y agrandar la postcondición y la terna que obtengo sigue siendo válida. Bien, bien la pregunta de Franco. En esta situación que yo he dado, ¿Q implica Q' o Q' implica Q? Bueno, acá justamente esto que yo puse abajo no vale para cualquier Q', vale para un Q' que contenga a Q, digamos. Un Q' cuya bolsa contenga a la bolsa de Q. Cuando yo hablo de la bolsa me refiero al conjunto de estados que lo satisface. Bueno, pero si la Q' está adentro de... Perdón, si la Q está dentro de Q', entonces caer en Q te dice automáticamente que caes en Q'. O sea, si yo caigo dentro de Córdoba, en particular estoy cayendo dentro de Argentina. Si vos estás en Córdoba, automáticamente puedes deducir que estás en Argentina. Entonces, si llegas a Q', porque Q está dentro de Q'. Que Q esté dentro de Q', ¿se acuerdan que habíamos dicho? Que una bolsa esté dentro de la otra es que su condición implique la condición de la bolsa más grande. Entonces, respondiendo a lo que preguntó Franco, que ya está terminando la clase y nadie contestó, esto pasa cuando Q implica Q'. ¿A qué te referís con casos, Facundo? Cuando decís, o sea, es suficiente con que Q tenga algunos casos verdaderos. Yo en las bolsas me estoy quedando con todos los estados que son verdaderos, digamos, en los cuales la condición es verdadera. La bolsa esta que le puse al lado de Q es el conjunto de todos los estados que satisfacen Q, o sea, el conjunto de todos los estados donde Q es verdadera. La bolsa más grande es el conjunto de estados donde Q' es verdadera. En el medio, por ejemplo, tal vez a esto te referís, un estado acá que esté en Q' y no en Q, sería en la bolsa de Q' y no en la bolsa de Q, sería un estado que satisface Q', pero que no satisface Q.
En el dibujo que hice sería al revés, ¿no? Si Q es verdadera, entonces Q', a ver, espera, Q' es la condición de la bolsa más grande. Si se cumple Q', no necesariamente se cumple Q, ¿no? Si se cumple Q, entonces se cumple Q'. Claro. Sí, puede resultar confuso. De hecho, ya vieron cómo por ahí hasta los profes nos confundimos. Entonces, no se desanimen si esto les causa confusión. Eh, piénsenlo una y otra vez, porque les va a llevar un tiempo acostumbrarse, pero bueno, es lo que les puedo decir por ahora. Y Facundo preguntaba, ¿y a partir de que Q se satisface, podemos afirmar que los casos de Q' menos Q a partir de que Q se satisface? O sea, si yo estoy en un estado que satisface Q, puedo afirmar que se satisface Q'. No puedo afirmar que se satisfaga Q' y no Q, ¿no? Porque estoy diciendo que se satisface Q. Si se satisface Q, también se satisface Q'. Pero no puedo decir que caiga en esa diferencia, digamos, en ese círculo con hueco, porque justamente el círculo con hueco es el de los que satisfacen Q', pero no Q. Pero lo que sí es cierto es que todos los que están aquí, que serían como estados escupidos por S a partir de los estados de P, un estado ahí también está en Q', porque todos los de Q están adentro de Q'. Si tu menos era un menos de conjunto, Facundo, no, sería, eh, claro, si ese guión que pusiste es un menos, entonces no. Si se satisface Q, se satisface Q', pero no se satisface Q y no Q. No se satisface Q' y no Q. Es de conjuntos, claro. Bueno, entonces acabo de estar identificando el booleano con su conjunto. Si algo está en el conjunto de Q, está en el conjunto de Q', pero no está en el conjunto de Q' menos Q. Y la propiedad, ¿no? Nos dice que se satisfacen todos en Q'. ¿Qué propiedad? ¿La implicación? Ah, la conclusión de la terna, decís. Bueno, fíjate que nos diría la terna del nuevo embudo, del P Q'. Entonces habíamos partido del embudo original que me decía PSQ, ¿no? Que significa, una vez más lo repetimos, cada vez que yo parto de un estado que satisface P, entonces el programa S termina, no solo termina, sino termina en un estado fase Q. Eso es lo que me dice la terna original, la de la izquierda, que es la del embudo original, la del embudo sin agrandar. Ahora yo agrandé la postcondición. Entonces, se sigue cumpliendo la terna, la nueva terna, la que tiene una postcondición Q'. Y sí, porque si yo parto de un estado que satisface P, entonces el programa S termina en una condición que satisface Q por hipótesis de la terna de la izquierda. Pero si satisface Q, automáticamente satisface Q', porque Q implica Q'. Entonces ese estado en el cual terminé también satisface Q', porque satisfacía Q por la terna de la izquierda. Y como el estado en el que terminé satisface Q', entonces puedo afirmar esta terna de la derecha.
¿Está bien? Sí. Si no, no les digo que no sea, que no tenga su dificultad. Eh, bueno, de nada, Facundo, me alegro que haya quedado un poco más claro. Nos vemos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De todos modos, vamos a seguir viendo esto, no se preocupe.